10. Bueno, ok, listo. Gracias, Elizabeth. Muy bien. Bueno, jóvenes, iniciamos el tema. Bienvenidos al curso de Normas Internacionales de Información Financiera PYMES, ok, la que más se utiliza. Antes del microscopio, el telescopio, ¿sí? Así es que se dice, ok. Eso para decir que primero el marco y después sí vamos a puntualizar sobre cada uno de los temas, ¿de acuerdo? Vamos a ir despacito. Si tienen dudas, suéltenla. Es decir, salgan. El propósito cuando salgan de ahí, de esa puerta, es que ojalá hayan podido resolver todas las inquietudes, todas las dudas, ¿cierto? Si no sabemos algunas cosas, las resolvemos. Quiero hacer énfasis en que las dos acreditaciones mías han sido en plenas, han sido una en IKW y hay otra en ACCA Global. Las dos a punta de exámenes, es decir, hay que hacer hace uno una pregunta. Yo me acuerdo de las muchas preguntas que voy a hacer acá. Las preguntas que uno hace, las contesté como ustedes me van a contestar a mí, me van a decir allá, uy, usted no sabe nada. Entonces, así me pasó, por ejemplo, ¿qué es depreciación? El desgaste, no. Deterioro, no. Entonces uno con disimulo pregunta, ¿qué es? Sí. Y contesta lo que yo estoy diciendo. Entonces, ¿qué es? Entonces allá le decían, listo, es esto y esto y aquello. Y así es que uno va aprendiendo. Más o menos 10, 15 años en esa metodología. Todos los años hago 3 cursos de normas, todos los años hago 3 cursos de normas desde hace como 10, 15 años y todavía no las aprendo, ok, todavía no las domino. Ahorita llego a un salón y me preguntan algo y yo como que vi eso, yo no sé dónde, y sale uno como a buscar el tema. Cuando estaba estudiando en ACCA Global, 25 preguntas, contestar en 1 hora, hay que contestar 16 para pasar. Yo llegaba hasta 13, hacía los simulacros y llegaba hasta 13 y no pasaba de ahí, ¿cierto? Y yo dije, pero ¿qué falta? El día en que me solté, listo, voy a presentar el examen, llegué a 19, no sé por qué, nunca había pasado de 13 y llegué de día 19, ese día queda acreditado internacionalmente, ACCA Global mandó un concepto, bueno, oye, usted sí es el personaje. Entonces yo mandé un correo rapidísimo, dígame cuáles son las 6 que me quedaron mal. Esta es la hora que no sé cuáles me quedaron mal. Es decir, no sé en qué soy experto, mejor dicho, más o menos el tema, yo no sé cuáles me quedaron bien, cuáles me quedaron mal, yo no sé, puede que esté hablando de algo que esté mal, y entonces, bueno, pero ni KW. Pero llevo como 10 años tratando de que me conteste. Y en IKW fue el año pasado, esa sí fue muy dura, son 36 cuestionarios de 20 preguntas, son más o menos 720 preguntas. De las 720 preguntas escogen 60, de las 60 usted tiene que pasar con el 70%, es decir, usted tiene que contestar 42 bien de entrada. La primera vez que yo me lancé al examen, llegué a 39 en 2 horas, ¿cierto? En las 2 horas. Es decir, y yo pensaba, ay, sí, debe ser esta, como no sé, la sé, sí, como sé, tin, cara y sello, y tal, alguna cosa, y llegué a 39, no pude pasar. Me fui para el segundo examen, pero con la intención de la segunda examen era de que a usted le pregunta y usted tiene que preguntar. Entonces, así tiene que ser rapidísimo. O usted sabe o usted no sabe. Entonces, le estaban dando una pregunta y uno le decía, la sé. Entonces, me entretuve muchísimo tiempo. Aquí a los jóvenes los colocaba, listo, venga, le hago la pregunta, contesten. Entonces, le ponía a pensar, no, conteste rápido, ya vengo la respuesta. Porque yo estaba practicando, la respuesta mía tiene que ser rápida, ¿cierto? Tiene que ser rápida. Esos cuestionarios, esos 36 cuestionarios los pasé, puse a esto, les presentaba ya en la esta, contesten usted, no, así no es. Entonces cuando ellos contestaban mal, yo decía, ¿por qué contestaron mal ellos? Entonces uno decía, el razonamiento debe ser otro y el razonamiento debe ser otro, pero yo tenía que hacer el razonamiento supremamente rápido. Me fui para un curso de Pricewaterhouse a coger velocidad en la respuesta, con tal de poder yo contestar las 42. El nivel de suficiencia del examen fue de 84%, es decir, fue altísimo, es decir, de los promedios altos, y llega y dice uno, listo, la metodología sirve, ¿de acuerdo? La metodología sirve, uno dele, pero constantemente dele. Otra experiencia que me sucedió fue el año pasado, en el 2017, en Cartagena. Me dijeron, ¿quién sabe costo histórico? Entonces, asistimos 600 personas allá a Cartagena al encuentro con YASB. De las 600 personas, 200 eran del extranjero, ¿cierto? Y de los que estaban en Colombia, como el 80% de firmas multinacionales. Solamente habíamos como 100, 120
personas que no éramos de firma multinacional, y de las 100 o 120 de Bucaramanga uno, el que les habla, es decir, para que sepan ustedes, ¿sí? cómo nos hace falta estudiar, ¿sí me entienden? Y resulta que preguntaron qué es costo histórico. A ver, todos saben costo histórico. ¿Quién sabe costo histórico? Todo el mundo levantó la mano, los 600 levantamos la mano. Eso, sí. Bueno, menos mal que saben costo histórico, porque entonces entre este ejercicio y este ejercicio y empieza a darnos la explicación de un ejercicio, y cuando ya iba como en la mitad del ejercicio, debe ser esto, debe ser aquello, y el otro, no debe ser, no, así, no, y llega tanta. Cuando empezó la respuesta del personaje, ¿cierto? Ninguno, nos quedamos todos. Bueno, menos mal que todos sabían costo histórico. Ahora, ¿quién sabe valor razonable? Ninguno levantó la mano, ¿cierto? Si no sabíamos costo histórico, mucho menos valor razonable, ¿ok? Para que sepan un tema, y esto es criterio. Ese personaje, con todo el español trabado que tenía, dijo: los colombianos no han estrenado el cerebro, ¿sí? Es puro fiscal. En cuestión contable, nada, no hay criterio. No hay criterio. Y esto es criterioso. Usted tiene que buscar esta forma de hacer. A un mismo caso yo le puedo encontrar 2 o 3 salidas. ¿Sí? A un mismo caso yo le puedo encontrar 2 o 3 salidas. ¿Cierto? Espéreme. Casi tumba la puerta. Uy. Eso es lo que llama violencia. Hola, ¿cómo está? Hola. Bien. Entonces, ojo, pónganle, porque las circunstancias que uno pasa por pyme son terribles. Las circunstancias que uno pasa por pyme. A mí me gusta contar estas experiencias porque a mí me pasaba lo mismo. Un día teníamos que reportar a Europa. Estaba yo trabajando en una firma multinacional. Estamos hablando de la primera vez que se reportaba a Europa. Estamos hablando del 2005. Y había una empresa que se llamaba Intralot, que es una empresa griega. Había que reportar a Houston, y después Houston empezaba a Atenas. Y entonces algún amigo mío me dijo: ¿usted no puede representar en Colombia? Y dije: claro, ni me ha faltado, yo le hago. Y listo. Envíen los estados financieros. Y enviamos los estados financieros al 2649, a lo colombiano, dictaminado a lo colombiano, ¿de acuerdo? Y se fue a los estados financieros con el mejor descuido que pudiera haber tenido. Se fueron. A los 10 días me llama el amigo de Houston, ¿cierto? Cuando me llama el amigo de Houston, yo no sé si a ustedes les ha pasado sobre todo los señores que llegan a la casa, todos casados acá, y la señora le dice a uno: tenemos que hablar, ¿cierto? Cuando uno le dicen tenemos que hablar, uno, siente un nudito de aquí, el susto, es terrible. ¿Qué hice yo? ¿A quién llamó? ¿Qué pasó? Cuando me llama el amigo y me dice: Oscar, tenemos que hablar. Que yo, es Intralot, prepárese. Como yo no sabía mucho inglés, mi inglés es terrible, dije: búsquese algún muchacho por ahí que le ayude con la traducción, y en 10 minutos lo busco. Ya, me fui yo para toda la zona de auditores. Un chino que me ayude, y se paró un chino como unos 22 años, un imberbe chino, sí, peladito ahí de la Javeriana, ¿cierto? Se para: yo la puedo ayudar, doctor. Ya, claro. Yo era el socio de la firma, el chino por lucirse ante el socio, en la mesa de juntas allá, micrófono acá, esperando la llamada, el chino acá, los papeles acá, el gerente con el que yo había trabajado la auditoría ahí al lado. Y llega la llamada, y el chino se sienta. Yo estaba sentado ahí, el chino se sienta, y hablaban en griego, después en inglés, y el chino me miraba: ¿usted hizo la prueba de deterioro de la propiedad planta de equipo? ¿Prueba de deterioro, doctor? Ay, no la hizo. Un chino de 22 años. Ay, no la hizo. No, ok. Y seguía: ¿cómo definió la vía útil de la propiedad planta de equipo, doctor? Fiscal, lo que diga el decreto colombiano. No, que hay que definir una vida útil. Fiscal, chino, aquí todo Colombia aplica fiscal. Ay, no la hizo. Y así puedo decirle toda la cosa. ¿Usted hizo pruebas de los fondos restringidos? ¿Qué? ¿Pruebas de los fondos restringidos? ¿De qué me está hablando? ¿Que si los fondos estaban restringidos usted no hizo prueba?
No, eso se cobra. Ay, no lo hizo. Créame, yo nunca había visto que a un estado financiero se le hiciera tanta pregunta. Pero es que es tanta pregunta. Yo sabía el estado financiero, pi, 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 cuadrado, sumas iguales, flujo efectivo, cuadradito. Sí. Sí, cuadradito. Bueno, a ver, flujo efectivo, cuadradito. Porque no me cuadran el estado financiero, mire, todos ellos me cuadran el estado financiero así, todos ellos así. Eso, mire, y el maestro, oye. No. Un flujo de efectivo no pasa una aguja. Sí, yo siempre digo, el estado fundamental, todos los estados financieros se hacen. Oiga, ¿qué mano de preguntas le hicieron ahí? Entonces yo dije, me tengo que poner a estudiar norma internacional, porque era propiedad en norma internacional. Y me fui a estudiar norma internacional a la Universidad de La Sabana. Entonces me fui a la Universidad de La Sabana. Entonces uno busca el sitio donde se hacen los malos estudiantes, en la parte de atrás. No ni se dieron cuenta. Okay. Entonces, sí, claro, los malos estudiantes hacen en la parte de atrás. Y entonces uno, allá yo llegaba, porque uno se acuesta y tal. No, mentira, yo sé que llegó la verdad. Oye, y llegaba allá y cuando me llegué a sentarme al lado de atrás estaba Luis Alonso Comenares, Luchito, el que fue presidente después del Consejo Técnico. Nos quedamos mirando los dos. ¿Y usted qué va a dictar? Y no. ¿Y usted? No. Entonces, ¿qué viene a hacer? A escuchar. Bueno, venga para acá, siéntese acá. Entonces nos sentamos los dos atrás, así como escondiéndonos, así como, ¿sí? La prueba, hicimos un pacto. No preguntamos, porque si preguntamos nos enredamos. Escuchemos, evaluamos, si tenemos dudas nos miramos, hacemos, ¿sí? Y no más. Cuando empieza a hablar una china de instrumentos financieros, que aún ya no era susto, era pavor. Y yo, no. Era susto, uno no sabía qué hacer, ¿cierto? Uno, la cabeza era grande, menos mal que uno no lleva moto porque no le cabe el casco. La cosa, la cabeza grandísima, de tanta vaina que ahora le daba. Salíamos con Lucho, esta jugada es difícil. Un día llegó un profesor, amigo, profesor Abelardo Ramírez. Llega y dice Abelardo. Sí, llega y dice el profe Abelardo. ¿Osquita? ¡Oh, Osquita! ¿Qué hubo? Este sí es el que nos va a enseñar. Venga. ¿Y yo? Ese día me preguntó una carajada. Yo no sabía si existía el debe, si existía el haber, si todavía existían sumas iguales. Qué cosa tan terrible. Y yo quedé. Bueno, nos fuimos allá. Alguien preguntó por allá por cómo se comparan los estados financieros de periodo intermedio. Contestó este man una cosa, yo creí que no era eso. Oiga, le dije, profe, venga, así no me parece. No, Oscar, es así. Ah, bueno, no quise discutir, yo abrí mi portátil y dije, no, pues este man está como en un error, ¿sí? Pero no, salí al refrigerio, hablé con él y cuando entra me dice, bueno, menos mal que sacamos a Oscar el del error, ¿cierto? Y a mí eso me dolió, ¿sí? Y dije, no, sacamos de un error a Oscar y yo me puse a buscar ahí sí en el, porque yo vi esto en alguna parte, en el apéndice de la NIF 23 y cómo se comparan los periodos. Mírenlo, aquí está, ¿cierto? Le dije, Lucho, le dije, ¿a quién? Al condenar el día. Miren, lea. Usted tenía razón, Oscar. Profe, usted le da una excusa aquí a Oscar, mire, estoy leyendo la norma, Uy, qué alegato tan impresionante se armó. Lucho casi agarra de mano. No, venga a decir mentira. Ustedes saben cómo es condenar eso. No, listo, cálmese, Lucero, no, ya no más eso. Siempre periodo intermedio. Sí, pero un periodo final. Para saber de que hoy salía uno con dudas, con inquietudes, ¿cierto? Así, y salir uno a hacer estados financieros con dudas y con inquietudes, ¿sí? Por eso entonces uno dice, establecí una metodología que hemos venido desarrollando en los últimos años, y es hacer preguntas para ver la gente en qué anda, ¿cierto? No para que se sientan mal. Uno lanza preguntas, ¿sabe para qué?
para que ustedes voten, arrojen, quiten, ¿cierto? Saquen, porque uno tiene mucho prejuicio en la cabeza, ¿cierto? Por ejemplo, yo les pregunto depreciación y seguramente contestan lo que yo, que es deterioro, y contestan seguramente lo que digo. Pero ¿saben? Yo les tengo que decir, no, eso no es, ¿cierto? Eso no es. Entonces, cuando uno le dice, eso no es, usted dice, ¡ah! Entonces, ¿qué es? ¿De acuerdo? Y cuando usted pregunta entonces, ¿qué es? Ahí es donde empieza a aprender. ¿De acuerdo? Porque empieza la curiosidad. Pero si usted me dice, se queda mirándolo a uno y uno sabe que no está entendiendo, y se queda mirándolo a uno y sí, no, pues. Y el cacharro es que uno empieza, lanza un concepto importante y empieza. Y uno cree que le están entendiendo. Yo de aquí me voy. Todos mis compañeros de estudio, los que estudiaron contaduría en el siglo pasado, ¿ok? Ninguno está ejerciendo. Y todos los amigos míos, hasta la norma internacional. No, yo no vuelvo a estudiar. La última vez que estudiaron contabilidad fue por allá para un premio en contabilidad 6 en el año 70 y pucho. Bueno, el 80 no volvieron. ¿En qué año usted? No. Ay, usted estudió en el 80. ¿Sí? Por eso mismo contabilidad le falta estudiar. ¿Okay? Vamos a ponernos de acuerdo en algunas inquietudes, en algunas cosas, en algunos apartes especiales, ¿cierto? Yo tengo aquí la normatividad. Alguien que me ayude. Venga, Dianita, siéntese aquí, ayúdame con esta. Venga, porque mientras yo voy aquí, ya me olvido todo el tema, mientras me pongo yo a manejar. Gracias, Dianita, ok. Así es que se aprende, le regalo todo el material. Dianita. Ok. Ojo al tema, ¿cómo vamos a partir de este tema? Primero unos conceptos generales, yo por qué estoy aquí, mejor dicho, yo por qué estoy sentado aquí, más o menos, y después de ahí en adelante, yo qué hago aquí, ¿cierto? Y después, yo por qué no me he ido de aquí, yo por qué no me he ido de aquí, menos mal que en un piso y menos mal todo cerrado porque no hasta se lanza, ok, pero empezamos un temita, llegó otro personaje. Todo bien. Uy, sí. Eso es cultural, ¿eh? Sí, todo bien. Pero la hacemos la primera. A ver, arranquemos. ¿Ya? Ahí le habíamos dado. ¿Qué son las normas internacionales de información financiera? ¿Qué son? Empecemos por ahí. ¿De qué es esto? ¿De acuerdo? Esto es una norma para presentar estados financieros. ¿Ok? Espérenme, seguramente no quedó claro, porque debieron haber dicho, como en otra parte del país, ¡oh! ¡Qué profundidad! Pero no, nadie se sorprendió, como si todos supieran esto. Pero a pesar de que estoy diciendo esto, ustedes hacen otra cosa. ¿Qué son y para qué sirven las normas internacionales de información financiera? Para hacer estados financieros. ¿Por qué? Porque está diciendo cómo se reconocen, cómo se miden, ¿cierto? Cómo se presenta, ¿cierto? La información financiera que se presenta en los estados financieros. Porque son las normas internacionales de información financiera. No son normas de contabilidad. ¿De acuerdo? Hacia la otra. ¿Ok? No son normas de contabilidad. ¿De acuerdo? Voy a decir por qué. Antes eran normas internacionales de contabilidad, ¿de acuerdo? Eran las NIC, normas internacionales de contabilidad. Ahora son las NIF. Hoy un leve cambio, que no quiero echar una historia de que el biosco, que yo no sé qué cosa, que tal, porque no es el propósito de que ustedes lo miren. Pero entiéndase un tema. Las normas internacionales de contabilidad era hacia el registro. Las normas de información financiera como estas son a la presentación del estado financiero. Hay un leve cambio, ¿ok? No es registro. Es decir, ustedes en las normas internacionales no van a encontrar el asiento, no van a encontrar se debita, se acredita, la dinámica de la cuenta, ¿cierto? ¿Qué dice? Eso no lo van a encontrar, ¿de acuerdo? Por eso entonces uno dice, entonces si me lo piden, ¿cómo lo presento? Pues usted tiene varias formas de presentarlo. Criterio.
Eso es criterio. Entonces usted dice, esto es de información financiera y yo como quiero presentar el estado financiero y se soporta, claro, a través de la norma internacional. Pero no es una norma de registro, no es una norma de contabilidad, no es una norma fiscal, ¿cierto? Porque uno diría, la norma fiscal tiene una reglamentación, va al documento. En la norma internacional de información financiera no se registran o no se reconocen, para decirlo mejor, no se reconocen documentos, se reconocen hechos económicos. Hay una diferencia. Ay, no, es que no me trae la factura, no lo puedo registrar. Perdón, si no me trae el certificado, no lo puedo registrar. ¿Okay? ¿Y cuáles son las otras dudas? No, yo sí necesito el soporte. Yo sí necesito el soporte, si no, no. Y esa sí no. Sí. Porque dicen los gerentes que tienen algún criterio. Oye, es que es claro lo que usted me está diciendo, ¿cierto? Pero el contador, ¿por qué entonces me pregona esto? Con la factura electrónica se va a arreglar todo. Porque ahora sí el registro se hace en el momento de la factura. No, sigue lo mismo. Sí, sigue lo mismo. Atención por el tema, porque es que la norma internacional de información financiera, ¿cierto? No hace registros de documentos, ¿cierto? No reconoce documentos, reconoce hechos económicos, ¿ok? Entonces hay un leve cambio que hay que tener claro, porque aquí no hay dinámica de cuentas, por consiguiente no hay plan de cuentas, hay taxonomías, pero no hay planes de cuentas. Luego la norma internacional es una cosa diferente, y le voy a dar la otra gran noticia. En Colombia no aplicamos normas internacionales de información financiera, no estamos aplicando normas internacionales de información financiera. Nosotros no podemos estudiar normas internacionales de información financiera. Así se le suelten a uno que estoy estudiando normas internacionales. No, en Colombia no estamos aplicando normas internacionales de información financiera. En Colombia aplicamos el nuevo marco técnico normativo, que es tomado de la norma internacional. Porque la norma internacional puede tener normas que ya están en vigencia o van a entrar en vigencia, y en Colombia, ¿cierto?, son las que acoge el Consejo Técnico, que propone un decreto y que los metemos en el decreto. Porque en Colombia lo que está en el decreto es lo que se aplica. No sé si me hice entender. Luego a veces estudiamos la norma internacional y la norma internacional no estaba vigente acá, o sucedió como un caso muy particular que realmente sucedió en Colombia y lo descubrimos en uno de los eventos de IASBI. Tenía que ver con la NIF 15. Cuando salió el decreto, como cogimos las NIF, ¡prum!, las metimos en el decreto, ¿cierto? Y las NIF tienen un modo de entrar a aplicar. Dice la NIF en plena, le dice, oiga, esta NIF empieza a aplicar por su importancia el 1 de enero del 18. La norma salió en el 15 y el rige a partir de su vigencia, luego entraba a aplicarse prácticamente el 16. En Colombia le íbamos a aplicar primero que en el mundo, ¿ya? Es decir, el mundo arrancaba en el 18 y en Colombia ya por la forma de redactar el decreto, la metieron. Y otra, con pymes, la sección 23, por esas cosas de copiar mal, ¿cierto? Cogieron el decreto y del 22 pasaron al 24, se les olvidó la 23. Entonces tuvo que dejar un decreto posterior, incluye la 23. Entonces, obsérvese que uno dice, en este tema copiamos hasta mal, ¿sí? Es decir, Colombia está haciendo mal el trabajo en eso, estamos copiando mal de un libro. Todo eso se ha venido decantando, ¿de acuerdo? Todo eso se ha venido decantando. Se han venido corrigiendo errores en la expedición de las normas. El Consejo Técnico, en ese caso, ha sido como juicioso en ponerse a estudiar en este tema y ser mucho más claro en el tema. Pero, ojo, lo que nosotros deberíamos estudiar son los anexos de los decretos, ¿de acuerdo? Hoy casi todas las normas que están expedidas en el mundo están en los decretos colombianos. Y entonces podemos empezar. La de pymes tiene unas vigencias, la última vez que se expidió no tiene muchos cambios. La plena sí viene teniendo algunas modificaciones. Se supone que van a suspender las plenas en un momento dado para que la gente como empiece a aplicar y vuelven a estudiar por allá en el año, creo que 2021, una cosa así, van a empezar a aplicarse otros cambios. Pues esperando que todo el mundo como que digiera los cambios, ¿cierto? Voy a decir algo, el estribillo, ¿cuánto se causa el ingreso? Cuando transfiero los riesgos y beneficios al comprador. Eso estaba en la norma del 2649 colombiana, ¿cierto? Eso era norma colombiana, eso era norma internacional también. Ya no, ya eso no se está aplicando. Ya se está aplicando es que el ingreso se causa es cuando el cliente entra en control de la mercancía. Y control no es tenerla,
controles que pueda disponer de ella, ¿ok? Entonces hay unos cambios que surgen a partir de la evolución que está teniendo la norma. La norma no se queda quieta, la norma evoluciona, la norma, dependiendo de los casos, va girando. O se ve que la NIR 15 ya lleva mucho tiempo estudiándose. En Perú llevan 3 años estudiando norma internacional, ¿cierto? La 15. En Colombia vamos a aplicar en plenas a partir del 31 de diciembre del 2018, vamos a sacar estados financieros. Y en un mes, en diciembre, vamos a aprender NIR 15. Esos son unos berracos colombianos, contadores, berracos. Y los peruanos, 3 años estudiando esa vaina. Son manes y mucho perder de tiempo. Búsquese en un colombiano. En un mes cuadra la 15. Pero no sé cómo van a leer. Nadie está estudiando la 15. Nadie está. Y los efectos de la 15 son impresionantes. Los efectos de la 9 son impresionantes. Los efectos de la 16 que viene con arrendamiento son impresionantes en plena. Y pymes no ha tenido evolución. Están esperando esto, pero los cambios que vienen, se están dando en la de plena, vienen para las pymes. Luego es bueno ir abriendo los ojos. Dale. Ok. Vamos a tocar algunos artículos acá con relación a los responsables en la implementación de la norma. Me gusta poner esos temas porque el contador está estresadísimo. El contador es un personaje tremendamente estresado, ¿ok? Yo les contaba que días a unas contadoras que me leí en el Congreso de la República Dominicana, que estuvimos leyendo unos documentos, que mucha contadora pública está yendo a psicólogo, ¿cierto? Mucha está yendo a psicólogo por el tema del estrés tan berraco que le está causando normas fiscales, y eso se volvió pura mujeres. Yo me meto en un salón, por ejemplo en Cali donde estuve, me metí en un salón, 40 mujeres, ni un hombre, ¿cierto? Ni un hombre, en un posgrado de revisoría fiscal, ¿cierto? Tuve que decirle al celador, por favor, ahí en la puertica, no sé qué puede pasar, ¿ok? Cuídeme. Muy estresada y todo, imagínate. Claro, imagínense, toda allá, toda despelotada, arrogada, agarrando las fechas, ¿ok? Fíjame. Y la mujer para manejar el estrés como que tiene complica porque le compone familia, hijos y un montón de carajadas que quizás el hombre no, el hombre es muy, de alguna manera, preso a esas temas, ¿cierto? Ahora, también se sufre de estrés, pero sí, sufre de conmoción por algunas cosas, pero en el tema contable como que sabe manejar mejor esas circunstancias, ¿ok? Y lo digo por una circunstancia también fundamental. Nos estamos echando responsabilidades que no son nuestras. ¿De acuerdo? Quiero mirarle el 22 a ver quiénes son administradores. Lo quiero analizar desde el punto de vista de quiénes son administradores, ¿cierto? Para que ustedes se den cuenta de quién es la responsabilidad. ¿Ok? Cuando nosotros miramos la definición del artículo 22 de la ley 222, una norma que no lo ha leído nadie. Bueno, es que nadie se le ha leído el 2649 del 93, tampoco se lo leyó tampoco. No, y mucho menos la ley 43 del 92, son normas que no se han leído, ¿de acuerdo? Los libros, sí, son intactos, eso sí no se ha movido nada, créame. Ni la contabilidad, y cuando uno le pregunta el código de ética, tampoco. Y uno le pregunta, oiga, ¿cuál es la responsabilidad? Tampoco, la ley 43 se debe leer. Y yo le digo, lo digo cuando fui presidente de la Junta Central de Contadores, alguna vez le mandaron un cuestionario a un contador, y lo hago manifiestamente de público, así lo que yo hacía cuando era presidente, y seguramente por eso no me volvieron a ser presidente. Llegó un amigo mío que tenía un pleito, y una de las preguntas, dígame cuáles son las normas de obligatorio cumplimiento de un contador público. Y además se quedó, uy, y me miraba, y la secretaria lista a copiar la respuesta. Sírvase decir a este despacho cuáles son las normas de obligatorio cumplimiento para este contador. Y léale la pregunta, marica. Y la pareja le leía la pregunta. ¿Qué más? Me miraba. Y ya iba a decir algo. Y yo dije, mano, espere, marica. Tengo un sueño. Venga, acompáñame un tintico. Sí, acompáñame un tintico. Paremos la audiencia, paremos un momentito. Acompáñame un tintico. Bajamos allá a la triada, nos sentamos ahí en la parte de abajo. Y le dije, tenga la ley 43, artículo 8, léalo. Creo que viene también el 41, léalo. Ok. Y si no se lo aprendió, le dejo el libro. ¿No qué? Entonces subimos de nuevo. ¿Sí me vas a decir a este despacho para las normas de obligatorio cumplimiento del contador público?
¿Cuál es Oscar? ¿41 o el 8? Ya, no se lee la ley 43, no se lee la ley 43, ¿ok? Y uno trata de matar, uy, no, esa cosa así no se lee así, no. Ah. Bueno, ¿quién van a administrar? No lo puedo. Déjalo, así porque yo no le diga a ustedes. ¿Quiénes son administradores? Lo voy a leer. Son administradores. El representante legal. ¿Ok? El liquidador. Pilas. El factor. Cuando se habla de establecimiento público, el factor. Los miembros de juntas o consejos directivos. ¿Ya? Y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detecten esas funciones. En palabra más, palabra menos, administrador es el representante legal y la junta directiva. La junta directiva cree que no es administradora, sino dice, el administrador es el gerente, yo no administro. ¿Ya? O como sucedió con Interbolsa. Los estados financieros, el revisor fiscal no se engañó porque no nos traía los estados financieros. Y le contestó a la super que los estados financieros no son del revisor, son de ustedes. ¿Cierto? Y ellos querían zafarse, era botándole el agua sucia al revisor. ¿Cierto? Eso fue un alegato que yo estuve por ahí medio pendiente. Y bueno, que salió la superintendencia, el Francisco Reyes, y dijo, oiga, hermano, superintendencia financiera, hágale mención de que el revisor fiscal no es el que hace los estados financieros. Ahora, si se pone a hacerlo, ya, porque no lo llamaron a hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son administradores? Ahí hay un tema de deberes de los administradores que no quiero ahorita entrar. Pero lo que quiero que quede claro es, ¿quiénes son administradores? Porque vamos a ir a otro tema. Dale. Bueno. Uy, tan inteligente. Vamos a meter para el 46, ¿ok? Empezamos por ahí para saber uno, oiga, por eso yo les decía, ¿yo qué hago aquí? Esa era la primera pregunta que estamos haciendo, ¿no? ¿Sí? La primera pregunta personal es allá también a los de forma, ¿yo qué hago aquí? Un viernes, preludio de Navidad, estudiando norma internacional. Claro, imagínense, ¿qué viernes negro? Eso sí no lo entiende nadie. Por un temita. Por aquí me dijeron que rendición de cuentas. No les funciona. No les funciona. Pero déjenlo ahí. Rendición de cuentas. Atención. ¿Quiénes rinden cuentas? Ese es el punto. ¿Quiénes rinden? Los administradores. Que esto aquí dice, ahí dice, lo que estoy leyendo. ¿Ok? Si se puede ampliar un poquito, no sé si. ¿Quiénes rinden cuentas? Los administradores, ¿cierto? Deberán rendir cuentas comprobadas de su gestión al final del ejercicio. ¿Ya? Bueno, no solamente al final del ejercicio, sino cuando también vayan a entregar el cargo, ¿ok? O cuando un órgano se lo solicite, ¿ya? Pero, ¿quiénes rinden cuentas? Aquí, los administradores. ¿Qué es rendir cuentas? ¿Qué es rendir cuentas? Esto tiene una lógica. Hay una asamblea que elige unos administradores, y los administradores se comprometen a tomar todos los bienes y toda la logística y lo ponen a trabajar para que dé lucro y al final vengan y presenten un informe de gestión de lo que ellos hicieron y les dicen, hermano, esto quedó tan bien administrado que mire, proponemos esta distribución de utilidades. ¿Sí? Más o menos ese es el tema. Luego los administradores rinden cuentas para que los de la asamblea se queden mirándole, se las aprobamos. O le podrías decir, no se las aprobamos. ¿Ok? Podría ser. Cualquiera de las dos circunstancias pueden tenerse. ¿Para qué se rinde cuentas? ¿Para que la asamblea se los apruebe o se los rechace? ¿Quiénes rinden cuentas? ¿Quién lee el estado financiero? Bueno, quería presentar el estado financiero de los administradores, pero ponen al contador que es dependiente de ellos, de la gerencia. Entonces el contador arranca a leer los estados financieros.
Eso tiene un espectáculo que me encanta graficarlo. Coge los estados financieros. Uy, aquí. ¿Ah? Gana 1000 pesos. No. Uy, Ya, coge los estados financieros y todo el mundo primero orientarlos en la asamblea. No, es la hoja, la 20, no, es la más adelante. Espere, mire, todos están en esta, todos están en esta, porque ni siquiera saben dónde están, ¿ok? Todos están en esta, sí, listo, esa, ¿listos? ¿Ya todos? O sea, listo, ya todos, sí, bueno, se van a leer los estados financieros, y ahí sí como, caja 1000. Cuenta por cobrar 2.500, o sea, Viana. A leerse los estados financieros. ¿De acuerdo? Leerse. Yo cuando veo a un contador en una asamblea leyendo estado financiero me dan ganas de meterle un volador por el rabo y decirle, ¡no haga eso! Los estados financieros no se leen, se relacionan. Cuidado, los estados financieros no se leen, se relacionan. Y claro, cuando uno dice, ¿y qué es eso de relacionar? ¿Cierto? Es que usted tiene que mirar aquí, mirar allí. Ok, ojalá pudiéramos hacer una presentación de estado financiero, al menos como me acostumbro a hacerlos en algunas empresas. Digo, mire, coja de aquí, coja acá, yo sé lo que pasa allí, yo sé lo que pasa allá, porque siempre, como digo yo, los estados financieros son como el peso, lo que se hace arriba se siente. Se siente en el flujo. Ok. Pero sí, observen, no se puede leer. Y el contador lee los estados financieros total del activo. De pronto alguien, porque lo he visto, pues señor contador, el contador acaba de leer el activo. ¿Aprueben el activo? ¡Pum! ¿Aprueben el activo? ¿Quién sabe el día en que aprueben el activo y no aprueben el pasivo? No tengo ni idea qué va a pasar. Pero lo he visto. Lo he visto. Eso es terrible. Y uno dice, no, man, no haga eso, madre. Yo a veces voy a la esta, no hagan eso, no. Se queda uno y empieza uno a sufrir con el contador, porque cuando se pone a leer, todos los detalles son utilizados en su contra, ¿cierto? Todo. Y entonces el contador termina de leer los estados financieros y ven, hay preguntas. ¿Y a quién le hacen las preguntas? Al contador, porque es el que está parado allá. Los de la asamblea, pero los de la junta sentaditos, ¿sí? No pasa nada con ellos allá sentaditos. Y empieza el contador, ¿por qué se gastó tanta papelería? Ah, porque tuvimos que cambiar la facturación por esto y por esto. Y de pronto dan las explicaciones para allá. Pero a veces las preguntas no vienen de allá de la asamblea, sino vienen de la junta directiva. Que dice, junta directiva, administradores, lo acabamos de ver, preguntándole al contador, ¿y por qué se subieron los gastos de representación? Y entonces le toca al contador darle la espalda a la asamblea para explicarle a los de la junta. Pues porque ustedes viajaron mucho. ¿Sí? O hicieron esto, o hicieron. Entonces, eso no tiene lógica. Eso no tiene lógica, ¿cierto? Y no tiene lógica esa partir de que el contador empieza a asumir las responsabilidades de la administración, que son los que tienen que rendir cuentas. Ellos son los que rinden cuentas. Y por mucho que usted quiera hacer el trabajo, y por mucho que usted lo haga bien, y por mucho que a usted lo sancionen, usted se va para un patio diferente al patio que van a mandar al gerente. Pero ambos van para allá. ¿Sí me entienden? Porque no por el hecho de que el contador haga esto, le va a quitar la responsabilidad al administrador. El administrador es responsable y no sabe de qué. Voy a contar una historia, de la historia nuestra, de la historia negra, caballero. Y dice, un día me llamó, dentro de los muchos alegatos que tenía en revisoría fiscal, algún día hubo una empresa que hizo retenciones en la fuente, practicó retenciones en la fuente, pero nunca las consignó. 2.800 millones de pesos, espera que me olvidé, un poquito pequeño, una cosa así, sencillo, insignificante, unos pesitos. 2.800 millones de pesos y la DIAN no iba a cobrar, todo un día me tuve que ir a la DIAN en cuando la mesa escandola también, dije, ya lo que ustedes le sacan la lengua a uno por 40.000 pesos y a esto sí, nada, ni siquiera van y le hacen, nada, no le hacen absolutamente nada. Pues bueno, entonces la DIAN empezó como a acosarlo y tal cuestión. Entonces el gerente de los dos que había hecho las retenciones y no las había consignado, lo habían sacado por mal administrador y nombraron a otro, y el otro me dijo, ¿y qué hago? Pues pague, todo toca presentar y pagar. Pues las presentó y no pagó, pues, ¿cierto?
Entonces, el otro la retuvo, este la presentó y ninguno de los dos la pagó. ¿Ok? Bueno, el cacharro fue que pasó el tiempo y lo llamó la DIAN y le dijo a los dos, esas deudas son penalizables y si usted no las cancela, se van para la fiscalía a dar explicaciones. ¿Ok? Y me llama el segundo gerente y me dice, usted me indujo error. ¿Cierto? Y eso era regañándome, usted me indujo error, yo con el teléfono acá, usted me indujo error. Y yo le dije, ¿por qué? No, me hizo presentar una declaración de retenciones en la fuente y usted y lo voy a decir a que usted es el que responda. Espere, señor gerente. ¿Y eso qué le hicieron? Y yo, no, estoy aquí en la DIAN. Y le pidieron cédula. Dije, sí, me pidieron cédula, aquí me están tomando todos los datos. ¿Le pidieron cédula? Sí, yo también le hubiera pedido cédula. ¿Sabe por qué? Porque usted ya es mayor de edad y usted ya sabe responder por sus hechos. No me llamen, ¿cierto? Usted ya es mayor de edad, ¿cierto? O sea, chino. ¿Por qué? Hombre, ya tiene que saber, hombre, qué se mete. ¿Sí? Allá están dándole explicaciones. Y no me llaman a mí a declarar porque yo sé, es que él las practicó, él las registró y ninguno de los dos las canceló. Eso es lo que quieren que yo diga. ¿Okay? Ahí va el temita, ¿sí? Pero obsérvense, ellos se quieren desvirtuar de su rendición de cuentas. Pero veamos otra cosa, veamos el 46. ¿Qué debe contener la rendición de cuentas? Todo esto forma parte de lo que estamos tratando de llegar a darle como una lógica a lo de la norma internacional, ¿de acuerdo? Primero lo responsable. Que el artículo 46 dice, ¿qué debe contener la rendición de cuentas? Primero que todo, un informe de gestión, ¿ok? Lógica, lo vamos a ver, un informe de gestión. Segundo, los estados financieros de propósito general. ¿Cuáles son los estados financieros de propósito general? Esa es la pregunta graciosa, ¿no? ¿Cuáles son los estados financieros? Entonces, antes de que ustedes empiecen a decir cosas que no son, ¿ok? Porque voy a decir lo que ustedes me van a decir: el balance, el PIG, el patrimonio, el flujo. No, son dos. Entonces, el balance y el PIG, no, son dos. Entonces, ¿cuáles son? El balance y el flujo, no, son dos. ¿Cuáles son? Los estados financieros de propósito general son dos: los básicos y los consolidados. ¿Sí? Ahora sí, los básicos son todos aquellos. Y lo digo ¿por qué? ¿Cuáles son los que se presentan a la asamblea? Los de propósito general, que pueden ser consolidados y nosotros no los estamos llevando. Estamos llevando solamente los básicos y de pronto no estamos llevando los consolidados. Y lo digo ¿por qué? Porque en esto de norma internacional estamos descubriendo que hay mucho más grupos económicos de los que uno soñaba. Luego hay mucho más grupo económico y ahorita con la obligación de presentar estados financieros consolidados y estamos llevando, no, los básicos. ¿Me estoy haciendo entender? No vayan a correr ahorita y salir corriendo, ay, pues madre, yo voy a revisar las inversiones que nos toque consolidar. No, déjenlo, vaya el lunes al menos, tome, tranquilo, ¿sí? Porque es que salen corriendo enseguida ay, ¿será que yo tengo consolidados? Y empiezan a repasar las inversiones. ¿Cuándo son consolidados? Pero no, tranquilo, eso no les va a pasar nada este fin de semana, ¿sí? Solamente advierto que la superintendencia viene pegando sanciones a los que no presentaron estados financieros consolidados, ¿ok? Y viene la tercera que me importa. Entonces va, informe de gestión, los estados financieros de propósito general. Y viene la tercera, cuidado que esta es violenta: el proyecto de distribución de utilidades. ¿Quién lo presenta? ¿Quién lo presenta? Los administradores, porque eso forma parte de la rendición de cuenta de ellos. Seguramente ustedes no le están poniendo cuidado al tema. ¿Para dónde voy yo? ¿Para dónde voy yo? Los administradores rinden cuentas. Los administradores presentan los estados financieros de propósito general. Los administradores hacen un proyecto de distribución de utilidades. ¿Quién debería estar estudiando la norma internacional y estar un viernes Big Friday de los administradores? Ahora, yo no sé por qué estamos acá, pero eso es lo que debe suceder, ¿ya? Nosotros lo estamos haciendo, ojo, o porque somos auditores y revisores fiscales haciendo, o porque somos contadores supremamente, queremos hacer bien las cosas, ¿ok? ¿Listo? Pero uno le va a quitar la responsabilidad al administrador, ¿ya? Lo digo para que ustedes, espérenme, la tomemos como con más calma. Usted viera cuando
voy a asesorar normas internacionales y llegan a las empresas y me lanzan una pregunta y me la lanzan los contadores, pero todos paniqueados. Pero el problema no es suyo. El problema no es suyo. ¿Cierto? Hay que arrancar desde ese problema no es suyo. Cójalo con calma. Usted va a proponer una corrección. ¿Cierto? Usted va a proponer una corrección. ¿Ya? Usted va a proponer una corrección. ¿Ya? Usted es el que está preocupando. Todo, obsérvese. ¿Por qué hago mención con el proyecto de distribución de utilidades? ¿Por qué hago mención con el proyecto de distribución de utilidades? ¿Ok? Antes de meternos, nos vamos para el 200 del Código de Comercio. Bien, vamos a mirar un tema como para hablar un poquito de responsabilidad de los administradores, ¿cierto? Vamos a hablar de la responsabilidad de los administradores, ahí como para que ustedes... No estoy hablando de contadores. ¿Quiénes son administradores? Representante legal y la junta directiva o los consejos de administración. Ya nos quedó claro eso, ¿no? Ahora vamos a hablar de la responsabilidad de ellos. Ya sabemos que ellos tienen que rendir cuenta. Ellos son los que tienen que presentar los estados financieros de propósito general. Ellos son los que tienen que ir a un proyecto de distribución de utilidades. Ellos llegan, ay, los contadores no quieren hacer nada, no quieren hacer nada. Espere, que para nosotros también hay. Okay. Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente, solidaria e ilimitada, y responden hasta con los zapatos, ¿ok? Solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasione a la sociedad, a los socios o a terceros. 3 grupos de personas: a la sociedad, a los socios, que no es la sociedad, y a los terceros. ¿De acuerdo? ¿Cómo responderán? Solidaria e ilimitadamente. Ahí no es tan importante. No se me emocionen. Quiero pasar a... Bueno, voy a leer el siguiente. No estarán sujetos a dicha responsabilidad quienes no hayan tenido conocimiento de la acción o omisión o hayan votado en contra siempre y cuando no la ejecuten. Como un eximir responsabilidad. No ha dicho nada todavía. No quiero que digan, ah, es importante. No, todavía no. Lo importante es lo que viene. Sigo. En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o del estatuto, se presumirá la culpa del administrador. Se presume. Es decir, si usted no dice tanta talla, bueno, que usted es culpable, ¿cierto? Esa presunción de culpabilidad existe para el administrador, pero se la están aplicando al contador. ¿Ok? Se la están aplicando al contador. Yo ahorita lo digo porque yo también me dedico a defender contadores, ¿ya? Y aquí hay un temita, es... con un abogado llevo varios casos de contadores que se han metido en problemas, ¿ok? Y se han metido en problemas, y cada vez que yo estudio los casos de los contadores, la verdad es que me da una piedra con los administradores, ¿ok? Y cada vez, ahorita que tenemos un grupo por allá, en donde hay unos políticos y está una gente del Consejo Técnico, digo, oiga, es que a mí me da grima como los administradores, como el Congreso, ven a la contaduría pública, la verdad, y los contadores públicos, chévere, ¿no? No se les da nada, ¿sí? No se les da nada. Y cuando tengo un caso de una niña a la cual el gerente compró las facturas, compró facturas, ustedes ya saben que es comprar facturas, ¿ok? Compró una factura a una entidad y la puso y la mandó para la contabilidad para que la registraran. La contadora cogió la factura y la registró, ¿ok? Y listo. Y se presentaron los estados financieros y se presentaron las declaraciones y llegaron que esos proveedores eran ficticios, ¿ok? Hasta ahí bien, ¿ok? Pero era ficticio, entonces la DIAN puso denuncia en la fiscalía al gerente y a la esta. El gerente terminó diciendo, yo pago el impuesto. Y lo pagaron. Pero automáticamente quedó la niña reportada a la Junta Central de Contadores. Y el simple hecho de él haber aceptado eso es culpa para el contador. ¿Sí? Porque él aceptó, tan estaba mal que él aceptó. Por consiguiente, usted lo que hizo fue mal. Es decir, el simple hecho de aceptar es prueba en contra del contador. Uno dice, terminó la China, sancionada por la DIAN, con yo no sé cuánto, le tocó pagar 81 millones de pesos, mejor dicho, le tocó vender la casa, entregar una casa, una China que paga menos de 1 millón de pesos, con tarjeta profesional suspendida, suspendida de 6 meses, no podía ejercerla esta, se la sacaron 6 meses, y con un denuncio penal, ¿claro? Y se acerca con el denuncio penal, uno le dice, ¿y qué hago, doctor? Pues denuncia al personaje, al gerente, porque él fue el que la metió usted en el tema, ¿ok? No, eso lloraba y toda cuestión. Te la tiene que denunciar. No supe porque hasta ahí leímos el consejo y se nos perdió.
pero grave, uno dice, empieza uno a sufrir, que perdió la China la casa, perdió la casa. Estamos hablando de una señora, ay, me da piedra pensar en eso, pero ojo con el siguiente párrafo, ojo con el siguiente párrafo. De igual manera, atención, hago mención, de igual manera se presumirá, atención, porque no estamos hablando de hechos probados, estamos hablando de una presunción, se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades. ¿Quién es el que propone el proyecto de distribución de utilidades? Los administradores. ¿Y aquí? Mire que el tema, se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto una distribución de utilidades en contravención con el artículo 151 del Código de Comercio, ya lo vamos a ver, y demás normas sobre la materia. El 151 del Código de Comercio habla sobre que las utilidades tienen que ser basadas en balances reales. A mí no me gusta la palabra reales, y ustedes ya lo saben, al menos los que han estado en posgrado, que esa palabra real, a la verdad, no dice nada, ¿de acuerdo? Ni siquiera la fe pública está redactada en real, ni es cierto, ni verídico. ¿Qué tal donde el contador pueda certificar a lo real? ¿Cierto? Uno no puede certificar ni lo real, ni lo cierto, ni lo verídico, ni eso sí es verdad. ¿Qué tal el contador fuera el dueño de la verdad absoluta y revelada y a través del certificado darlo? No, la fe pública se fundamenta es que lo que yo firmo se ajusta a una norma legal. No así es verdad, sino que se ajuste una norma legal. Artículo 10 de la ley 43 del año 90. No quiero hablar de fe pública porque eso nos podemos extender todo lo que quieran. Entonces, el tema es, ¿quién es el que propone la distribución de utilidades? ¿De qué se va a presumir la culpa? De que el administrador haya propuesto una distribución de utilidades que no está basada en ese 151, que ya lo vamos a ver. Pero ¿sabes el tema? En estos casos, el administrador responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso. Esto es ley, ¿no? Esto es ley. Es decir, el administrador responderá por si distribuye más o por si distribuye menos. Y responderá solidaria e ilimitadamente. Responde con los zapatos. ¿De acuerdo? Es decir, en este momento, sinceramente, a mí no me gustaría ser administrador. Sí, al menos, ok, llega una de las esta. Además, porque pásame al 151 para que ustedes sepan quién es el que debería estar estudiando norma internacional. Si ellos, la responsabilidad de ellos está con relación a la proyecto de distribución de utilidades basadas en unos estados financieros y lo dicen balance real, y es basado en ese artículo 151, ¿cierto? Entonces, atención al tema. ¿Qué es un balance real? ¿Qué puede ser un balance real? Mire, sí, 151. No podrá distribuirse suma alguna por concepto de utilidades si estas no se hayan justificadas por balances reales y fidedignos. Las sumas distribuidas en contravención a este artículo no podrán repetirse a los asociados contra los asociados de buena fe, pero no serán repartibles las utilidades de los siguientes o de los siguientes mientras no se absorba o reponga lo distribuido en dicha forma. Ya están entendiendo, el tema más difícil del ejercicio profesional es el proyecto de distribución de utilidades. Para el administrador, por la distribución. Para el revisor fiscal, por no advertir, ¿cierto? Para el contador, por certificar. Quiero tocar ese tema. Con relación a los estados financieros, lo difícil del estado financiero, la responsabilidad, el proyecto de distribución de utilidades. Al administrador, por la distribución. Al revisor fiscal, por no advertir. Y al contador, por certificar. Ojo, eso significa que el que responde por los estados financieros es el administrador. El revisor fiscal responde por sus dictámenes y el contador responde por su certificado. No responde por los estados financieros. Responde por su certificado. Por eso, para ir rematando, vámonos al 37 y vámonos al 38 de la ley 222. Entonces ya usted dice, ahorita que empecemos a hablar de deterioros
y empezamos a hablar de depreciación, y empezamos a hablar de cálculos de valor presente, y toda esa cuestión, y usted llega y le dice, tengan cuidado, que eso es lo que afecta al estado financiero. Eso es lo que afecta al estado financiero, eso es lo importante. Busquemos el 37 de la LTA, que es un estado financiero certificado y que es un estado financiero dictaminado. ¿Sí? Acuérdate, ¿para qué son las normas internacionales? Para sacar estados financieros. ¿Ya? Estado financiero. Ábrelo un poquito más para mirar ese 37, bien bonito, que es el de los contadores, de todos los que estamos en este salón. 37. Leamos. El representante legal y el contador público bajo cuya responsabilidad se haya o se hubieran preparado los estados financieros, aquí hago dos menciones. Una del representante legal y el otra el contador bajo cuya responsabilidad se hubieran elaborado los estados financieros. Hay un leve cambio con relación al artículo primero de la ley 43. ¿Qué es contador público? ¿Qué es contador público? Así, medio de contadores públicos. ¿Qué es un contador público? ¿Qué es un contador público? Ese es suyo. Es suyo, ¿no? Por favor. Gracias. ¿Qué es contador público? Porque me da contador público. Esa sí es pregunta. Suéltenla. A ver. Esa sí la deben saber o no. Ya a esta altura ya no sabemos ni qué somos nosotros. Que tenemos una confusión. ¿Ah? Tenemos una confusión. Sí. Primero que todo, no es asesor. No es profesional. ¿Cierto? ¿Qué es la otra? No es el responsable por los estados financieros. No es el no. No es el que más gana. No es el que más gana, eso sí. Eso sí lo tenemos claro. Pero es una persona natural. Pero no todas las personas, que previa inscripción ante la Junta Central de Contadores queda facultado para tres cosas. Una, dar fe pública. Dos, dictaminar estados financieros. Y tres, desarrollar actividades propias de la ciencia contable. ¿Ok? Y dentro de la ciencia contable es el revisor, auditor y bla, bla, bla. Entonces, ¿ok? Pero se ve la otra, dar fe pública y dictaminar estados financieros. Ese artículo primero remata. La relación de dependencia laboral inhabilita al contador para dar fe pública de los actos de su empleador. ¿Ya? Es decir, que yo no puedo dar fe pública del personaje que me contrata cuando yo tengo una relación laboral. ¿Ya? Luego yo no doy fe pública si tengo contrato laboral. Observen el cambio que hay aquí con el 37. Porque este 37, ya más ampliado, porque la primera fue redactada por allá en el año 90, esta fue en el año 95, ¿cierto? Observen el tema que aquí el contador que va a certificar no hace mención a la relación laboral, sino que dice es el contador bajo cuya responsabilidad se hubieran preparado los estados financieros, ¿ok? Y ahorita viene más grave, no solamente en unas reformas que vienen, ¿cierto? La responsabilidad sobre actividades sospechosas, ¿cierto? En las empresas, antes se la dejaban al revisor fiscal solamente, ¿cierto? En su numeral 10 del artículo 207, el revisor fiscal deberá dar denuncio a la UIAF de las actividades sospechosas, sino que ahora es el contador, el asesor, el auditor interno, el revisor fiscal, mejor dicho, toda la profesión, todo lo que haga el contador público. ¿A quién están persiguiendo? ¿Cierto? Cuando uno escucha prensa y toda la cuestión, usted ya sabe, uy, que Odebrecht, que Reficar, que no sé qué cosas, y que tan, y que listo, y todos los escándalos, y además se llevó la plata, y los únicos que ya están sancionados y la están son los contadores y revisores fiscales. ¿Sí? A eso sí, pero nadie dice nada. ¿Cierto? Y los que llevaron la plata fueron otros. Es decir, la corrupción la están buscando en la contaduría pública. Y créame, le vengo haciendo seguimiento a la norma. Y los contadores públicos no estamos diciendo nada. Hombre, eso sí, nos toca. Hicimos un paro porque se nos dañó, se cayó la página y no sé qué cosa, y no podíamos reportar medio magnético, y son las 11 de la noche y a las 12 vence, y toda cuestión, y el estrés, y eso todo el mundo llamaba, y el gerente durmiendo.
Ni se enteraron, ni supieron que... ¡Ay! Y el otro al día siguiente, lo reporté a las 2 de la mañana, Oscar, ¿qué pasará? ¿Será que me ponen sanción por la ESA? Y tal. Cálmese, cálmese. Volvamos al certificado. Volvamos al certificado. El representante legal y el contador, bajo cuya responsabilidad se vienen elaborados los estados financieros, deberán certificar a aquellos que se pongan a disposición de los asociados a terceros. ¿En qué consiste la certificación? La certificación consiste en declarar. Cuando dice declarar, es una manifestación expresa, no se puede suponer con las firmas. Tiene que haber una manifestación, declarar, ¿cierto? Que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ello. ¿Cuáles son las afirmaciones? ¿Cuáles son las afirmaciones de los estados financieros? ¿Cuáles son? Porque ahí dice, la certificación consiste en que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos conforme al reglamento, y en la misma se han tomado obviamente los libros. ¿Cuáles son las afirmaciones? ¿Y cuál es el reglamento? ¿Y cuál es el... Okay. Esto no ha quedado bien redactado, pero lógicamente sí existe literatura. Si ustedes van y leen el artículo 57 del 2649, ¿cierto? Una norma, esa norma, la 2649, ampliamente leída por los contadores públicos, ¿cierto? Supremamente leída por los contadores públicos, ¿ok? Dice que las afirmaciones son la existencia, la integridad o totalidad, la exactitud, verificación de obligaciones y derechos, ¿ok? La medición, la presentación y revelación. Estas son las afirmaciones. Obsérvese lo que estamos diciendo. Entonces, aquí voy a rematar para irnos a un breve descanso. ¿Qué es la aseveración de existencia? ¿Qué es la aseveración de existencia? Supongamos que estos son los estados financieros, señores de streaming, estos son los estados financieros, están aquí, los voy a poner en esta mesa, entonces, okay, ahí están. La verificación de la afirmación, la existencia, lo que está ahí existe. Observen, pilas. El estado financiero, ahí está, lo que está ahí existe. ¿Quién lo certifica? El representante legal y el contador. ¿Bancos? Sí. ¿Cuenta por cobrar? Sí. ¿Inventarios? Sí. ¿Propiedad de equipo? Sí. ¿Intangibles? Sí, también. Ok. ¿Cuál otra? ¿Cargos diferidos? Porque todavía no los he visto. ¿Dónde están? Véndame un cargo diferido. ¿Sí? Y empieza. Y vámonos para la 1355. Contadores, 1355. Esa es retenciones en la fuente y anticipos, ¿cierto? Retenciones, la meten en el estado financiero. Ojalá que yo lo critico. La meten ahí. ¿Dónde están? ¿Es aquí? ¿Usted me puede vender retención en la fuente? ¿Usted me puede vender activo? ¿A un anticipo? Eso no es activo. Una cuenta por cobrar a socio. ¿Existe? Vaya, cóbrele. ¿Cierto? Vaya, cóbrele al socio. Esa platica se perdió. ¿Ok? A menos que usted le diga, no, ese man sí va a responder. Sí, él me dijo que este año lo traía. Sí, y diga, ¿de qué año? Entonces, obsérvese que lo que usted está certificando le va a obligar a decirle, oh, la norma internacional dice, eso es activo y ese activo debe existir. Pero lo más grave es la otra, integridad o totalidad. Vamos para la segunda aseveración. Perdón, doy la vuelta. Todo lo que sucede con relación a la empresa, todo lo que sucede con relación a la empresa ha sido identificado y llevado al estado financiero. ¿Quién lo certifica? El representante legal y el contador. Ahora, póngale, usted está ya sentado en su oficina y en este momento, o están aquí en un seminario de norma internacional y ahorita hay transacciones que están ocurriendo, ¿cierto? Y que involucran a la empresa. Usted debe estar seguro cómo se va a identificar esas transacciones para llevarlas al estado financiero. Ojo, es que es todo norma internacional.
Entonces la norma internacional no le va a pedir imposible, la norma internacional empieza a tener el nivel de contingencias, contingencia probable, contingencia eventual, contingencia remota, y usted tiene que tener evaluaciones para las contingencias. ¿Y cómo voy a evaluar la contingencia? Oh, ¿cómo voy a medir el impuesto diferido? ¿Ok? Oh, también lo tengo que tener. ¿Cómo voy a medir el valor presente de esta cuenta? ¿Cómo voy a medir el valor presente de aquella otra? ¿Cómo voy a medir el método de participación patrimonial? ¿Cierto? ¿Cómo voy a medir la tasa? ¿Cómo voy a medir? ¿Cierto? Porque el medir significa que usted me está identificando todo y me lo está llevando al estado financiero. Segunda, ¿quién certifica la existencia y la integridad? El representante legal y el contador. ¿De acuerdo? Y eso se certifica, y esa certificación es fe pública. Viene la tercera, que se registre en la cuenta que es, por el valor que es, en el periodo que es. Es así sencilla. Que se registre en la cuenta que es, por el valor que es, en el periodo que es. Es sencillo. La de medición. ¿A qué valor se miden los inventarios? ¿A qué valor se miden los inventarios? Déjenme tomar el... ¿A qué valor se miden? Uno diría al costo, ¿no? Al costo. Y no es al costo. Es al costo o al valor neto de realización, el más bajo. ¿Hemos hecho pruebas del valor neto de realización? ¿Sabemos cómo hacer el valor neto de realización? Entonces tenemos que aprenderlo, ¿cierto? ¿Sabemos cómo medir un importe recuperable? Para poder calcular el deterioro. Y eso es medición. ¿Sabemos cómo calcular un valor presente para medir un costo amortizado? Eso es lo que vamos a aprender aquí. Entonces, obsérvese que lo tenemos que aprender. Ojo, lo tenemos que aprender porque usted lo va a certificar. ¿De acuerdo? Eso no se puede dejar al azar. Usted lo tiene que aprender porque usted lo va a certificar. Entonces, hombre, dediquémosle todo el tiempo para esto. Dediquémosle todo el tiempo a esto. Concentrémonos, tengo que calcular deterioro, le hacemos observaciones. Por eso es que dice, cuando yo estoy haciendo los ejercicios, yo no hago los ejercicios, yo los lanzo. ¿Ya? Pues, Oscar, hágalo, mire, coja ese y hágalo. Yo no hago ni un ejercicio, primero que todo porque me enredo. ¿Ok? Hágalo usted. Entonces yo voy hasta allá y le digo, mire, coja por acá, haga por aquí, le digo, listo, y comparamos, listo. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber hacerlo, no saber mirar cómo se hace. Usted no puede ponerse orejica de mirón, usted tiene que saberlo hacer. ¿Ok? Usted tiene que coger esto y decirle por dónde entro a calcular el valor presente, por dónde entro a buscar la tasa nominal, por dónde entro a calcular el BA, por dónde entro a calcular la tasa. Usted tiene que saberlo. Y eso se hace con ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, el ejercicio va a consistir de aquí en adelante. Hoy no, quizás mañana no, los estoy preparando, pero de aquí en adelante usted va a tener que traer su portátil, sentarse aquí, abrir la esta. Primer ejercicio, obligación financiera. Póngale, obligación financiera, ¿cómo calcula la esta? Arranque. No, pero, y arranque, y haga los asientos. Y yo le voy a decir si los asientos están bien o mal. Oye, ¿qué va a pasar? No, me quedó mal. Venga, lo hizo mal fue porque eso y porque aquello y porque lo otro, ¿cierto? Y lo corregimos. ¿Cuál es el lío? ¿Cierto? ¿Cuál es el lío? Así es que se aprende, ¿de acuerdo? Así es que se aprende. Pero usted va a tener que traerlo, yo no sé qué va a hacer, y va a abrir, porque cuando se vienen con apunticos así la esta, ¿cierto? Eso es terrible. Voy a contar una experiencia para ir rematando el temita a un pequeño descanso. Yo sé que me están ya mirando raro y pues, este tema no descansa. Yo puedo durar, he estado durando 8 horas seguidas y no me he descansado. Un día, y voy a contar la última historia aquí antes de que me volvieran a 37. Yo se los comenté a ustedes. Yo sabía que norma internacional me causaba problemas porque había que hacer modelaje financiero, ¿cierto? Y me fui. Yo siempre había querido ser modelo. Y me fui para la Universidad de los Andes a hacer un curso de modelaje financiero. Llegué, 25 compañeros y yo,
salón impresionante, aulas espectaculares, ¿cierto? Pantallas impresionantemente grandes, le entregan a uno su portátil de entrada, ese es con el que usted va a trabajar, acuérdeme que al final lo tiene que dejar, no se lo lleve, es que todo, ¿listo? Y arranca en ese salón. Entonces, primero que todo se presentó el profesor Jesús María, digo, mi nombre es Jesús María, me dedico a esto, estamos aquí para hacer modelaje financiero, primer ejercicio, y botó el ejercicio, ¿cierto? Y llega y uno esperando que, no, el ejercicio que le toca a uno hacer el ejercicio, allá no se lo van a hacer, y arranca a escucharse este sonido del salón. No miraban las teclas, 25 compañeros a una velocidad en el Excel impresionante, papá. Mi velocidad en el Excel. Enter. Error de sintaxis. Borre. De nuevo. Y uno concentradito, así, chusógrafo, ¿cierto? Enter. Error de sintaxis. Me tocaba mirarle hacia el lado, copiar como lo había hecho, y después lo hice. Ellos iban en el ejercicio y yo lentico, ¿ok? Salía la gente al refrigerio, yo me quedaba adelantando, ¿sí? El doctor no va a salir al refrigerio, estoy en dieta. Para no salir. Yo no sé a quién le dio como que a mí me da la sensación de que el contador está enredado, no sé, me da la sensación, el contador como que lo veo enredado con los ejercicios, ¿sí? Y el profesor se puso a hablar con ellos, oiga, profe, el contador no sale, el contador, pobrecito, me da la sensación de que el man va como atrasado, ¿sí? Y el profesor mandó una vez al monitor por detrás mío, yo trabajando, ¿sí? Y yo miraba así de reojo al monitor a ver si me iba a ayudar, y el monitor haciéndole al profesor que estaba delante. Tema. Yo sentí la moral al piso, yo dije, uy, yo boté 6 millones de pesos, no, qué cosa tan increíble, yo boté la plata, y empezó una apuesta, el profesor y los otros alumnos, a que yo no terminaba el curso, ¿sí? Ese man está desesperado, ¿cierto? No termina el curso, ¿cierto? Y yo así, todos los días llegaba temprano y me iba para donde se hacen los malos estudiantes, para la parte de atrás, ¿no? Allá me escondí, y allá trataba de pasarla. Cuando de pronto salieron los estados financieros, estados financieros, ese sonidito que estaba yo todos los días, de pronto un silencio sepulcral, todos mirando la pantalla, ¿sí? Mirando la pantalla, y yo, y levanté los ojos, vi estados financieros. Me quedé mirándolo. Uy, yo estaba macheteado. Dije así. Se voltea todo el mundo. ¿Quién habló? Yo no había levantado la mano, yo no había dicho, nadie conocía mi voz en ese salón. Yo era chantado. Levanté la mano con la timidez que siempre me acompaña. Levanté la mano. Y me dice Jesús María, a ver, ¿por qué dice que está macheteado? Me paré, yo le dije, doctor, porque es que yo estoy mirando la diferencia de las provisiones de impuestos, estoy mirando el cálculo del impuesto y no sé qué está depurando en el flujo efectivo. Lo mismo me está pasando en la depreciación. Si usted observa la depreciación acumulada, yo calculo la depreciación acumulada. Usted, como no tiene utilidad propiamente de equipo, debo inferir de que ese es el valor que debo llevar al gasto y eso ya no lo está depurando en el flujo efectivo. Luego yo no sé usted cómo cuadró el flujo efectivo porque no consideró ni las provisiones, ni las depreciaciones, ni la extra. Usted no le hizo depuración a la extra, está utilizando el método indirecto y por eso, por consiguiente, debe usted haber sacado los datos de quizás usted. Se quedó el profesor mirándome. Espere. Hable más despacio para ver si lo entendemos. Me dice así. Y yo lo único que dije fue, yo enseño finanzas a la misma velocidad que me enseñaron Excel. ¿Ok? Increíble. Desde ahí en adelante todo el mundo con los estados financieros se empezó a quedar. De los 25 terminamos 8. ¿Sí?
y yo terminé, ¿ok? Entonces llega y le dice, los que apostaron se quedaron en estados financieros. Los estados financieros solamente los entienden los contadores. Entiéndase así, solamente los entienden los contadores. Ahora hay que hacernos entender, hay que hacerlos saber entender. Los que se paran allá a mirar los estados financieros, lectura de estados financieros, lean porque los varones no entienden. No entienden. Entonces lo único que tienen es, sí, listo, está. Tenemos que preguntar, ¿por qué dio esa utilidad? ¿Por qué dio esa? Imagínense, ahora vamos a explicar flujo. ¿Cómo vamos a explicar flujo si no lo entendemos nosotros? ¿Cierto? Y ese es el más importante de los estados financieros. Ese es, espérame, el más importante de los estados financieros. Espérame. Ese es el más importante de los estados financieros. ¿Cómo la vamos a entender que ni siquiera sabemos? Oiga, no, porque se pusieron a hacerlo con unos asistentes míos y terminó cuadrado, ¿cierto? Terminó cuadrado. A los 2 meses me lo volvieron a traer. Uy, pero esto ¿cómo lo cuadraron? Yo me fui a las 3 de la mañana. Ah, no, allá todos cuadraron un flujo efectivo, quién sabe. Y empiezan a leer el estado financiero. Leemos el balance, leemos el estado. Oiga, no leamos el flujo. ¿Sí? Entonces ya saben las marañas que hay en el flujo. ¿Ok? Vamos a descansar un ratito, 10 minuticos, nos dejo y volvemos otra vez para rematar esta primera parte de la esta. Descanso, así que regresar aquí unos descansitos de 8.